Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio periodístico del agro, donde fomentamos los saberes y los diálogos del agro. Hoy vamos a hablar del cultivo del maíz, aquella gramínea que se cultivó por primera vez hace 10.000 años en Tehuacán, México. Los mayas también la llegaron a utilizar, pero hace 2.500 años se diseminó por todo el continente, convirtiéndose en el sustento de alimentación de todos los pueblos prehispánicos. Hoy por hoy hace parte de la dieta alrededor del mundo y es materia prima básica para la elaboración y fabricación de concentrados para animales. Y para hablar del cultivo del maíz con propiedad, hemos invitado a un agricultor que lleva algo más de 50 años cultivando maíz, 28 años cultivando maíz bajo el sistema de agricultura de conservación o labranza cero, un modelo de agricultura que propende por la conservación y el mejoramiento de los suelos para la agricultura. Pero vamos a dejar que sea el mismo agricultor quien nos cuente todas sus experiencias alrededor del manejo agronómico del cultivo del maíz. Quédense hasta el final de este video y les agradecemos a todos los amigos que se han suscrito a Canal de los Llanos y a los que nos ven por primera vez. Les invitamos para que se suscriban a Canal de los Llanos y apoyen nuestro espacio del agro colombiano. Sean bienvenidos todos a Travesía Agropecuaria. Con Guillermo Reina, agricultor de los Llanos Orientales de Colombia. Y llevo 57 años sembrando maíz y siempre me ha parecido el mejor cultivo porque desde nuestros ancestros, los indígenas, ha sido la base de la alimentación humana y también más tarde para los animales. Yo siembro maíz porque desde pequeño la planta me pareció algo exuberante, como maravilloso, además que le daban a uno la sopa, las arepas, alimentar a las gallinas. A mí me pareció eso ideal. El modelo de agricultura que utilizo hace 28 años, hace 57 estoy sembrando maíz, pero hace 27 años estoy haciendo una agricultura de conservación. En algunos países lo llaman cero labranza, siembra directa, planteo directo en Brasil, pero es una agricultura que deja todos los residuos de la anterior cosecha para alimentación del suelo. O sea, que cada vez que hacemos una cosecha vamos mejorando el suelo, al contrario cuando se pasan rastras, rastrillos y arados, que cada vez que pasamos eso vamos destruyendo el suelo. Esta lo vamos mejorando. El manejo que se le da a un cultivo de maíz es primero que germinen las plantas, que uno siembre semillas con buen vigor híbrido lo llamamos, ya desde hace años son los híbridos, buen vigor para que la mayoría de las plantas germinen, porque si arranca uno con una baja población, todo lo que le pueda hacer de ahí en adelante, fertilizarlo, cuidarlo de los insectos, de las malezas, nada es bueno como tener uno una buena población en el momento de la siembra. Bueno, Guillermo, revolvámonos un poquito a la parte de la preparación del suelo. ¿Cómo elimina usted las malezas? Bueno, yo elimino las malezas, como dije anterior, dejo los residuos del cultivo anterior, los dejo ahí encima, ¿cierto? Y después, como empiezan a salir malecitas, le aplico glifosato. De pronto alguien dijo que el glifosato producía cáncer y que producía un poco de enfermedades, pero yo no sé, a los que producimos maíz, arroz y cultivos para la alimentación no nos dan todas las enfermedades. Me parece que es a los que siembran otros cultivos que le dan todas las enfermedades. Entonces yo creería que eso que dicen ellos no es verdad, porque yo compruebo que cosecha tras cosecha estoy cogiendo mejores resultados económicos y mayor producción del cultivo. Primero aplico el glifosato para destruir todas las malezas que hay en el momento de la siembra.
Después aplico la atracina, que es un herbicida que está hace 40 o más años y es un herbicida excelente para maíz. Y con eso ya uno controla la maleza, porque es que en el maíz, en cualquier cultivo, los primeros 30 días del cultivo no debe tener ninguna maleza, porque le hace mucha competencia. Y cualquier fertilizante que le ponga, la maleza se le va a quitar la mayoría de ese fertilizante, y al cultivo que uno quiere que se fortalezca va a tener menos fertilizante. Hace años, desde que salió la tecnología de transgénicos, yo siempre he pensado que antes nos tocaba aplicar 4 y 5 herbicidas y organofosforados para controlar los insectos. Ahora en la semilla viene incorporado con algo que es orgánico, que es Bacillus thuringiensis, y con ese ya las plagas, si van a comer el maíz, se mueren. Entonces no necesita aplicar uno de esos organofosforados que aplicaba antes. Los intelectuales del país que no conocen la agricultura, sino la han visto en libros y eso, están en contra de la transgénica, pero porque es que no conocen todas las características buenas que tiene. Y eso que estamos hasta ahora empezando, porque después le pondrán vitaminas y algunas cosas más importantes para calmar el hambre que muchos millones de personas sufren en el mundo. Don Guillermo, el maíz se poliniza, hay mucha gente que no lo sabe. ¿Cómo se reproduce el maíz o cómo fecunda las mazorcas, digamos? Tú ves arriba, esa es la floración masculina, y cuando empieza a salir el cabello es la floración femenina. Entonces lo masculino rega las estimas para fecundar el cabello. Cada cabello de esta mazorca de maíz es un grano, ¿sí? Entre más cabellos tenga, más granos hay. Exactamente, usted puede contar los cabellos y esos son los granos que va a dar la mazorca. Don Guillermo, por ahí vimos uno que otro gusanito. ¿Usted cómo hace para el tratamiento de eso? ¿Cómo hace para controlar eso? Los gusanos yo los controlo con elementos biológicos, con insecticidas, llamados insecticidas biológicos, que no dañan a los otros insectos, sino únicamente al que ya está diseñado para eso. Y así estamos defendiendo la naturaleza. Ya que hacemos una agricultura de conservación, tenemos que hacer los biológicos para seguir conservando y no aplicar tantos insecticidas organofosforados y otros que le hacen mucho mal a la naturaleza. Pero usted aplica cuando es estrictamente, digamos, cuando ya se vuelve plaga o cuando están, digamos, muy reducida la población de estos gusanos, usted no aplica y permite pues que ellos se coman una que otra hoja. Digamos, en el caso del cogollero en el maíz, yo desde hace muchos años, un científico que trabajó en Corpoica me enseñó que la comida del gusano espodóptera en la mata de maíz no es daño económico para el maíz, porque el maíz crece, como podemos ver, tantas hojas que el gusano no es capaz de comerse. Entonces, por lo tanto, no va a tener incidencia comercial, económica. El sistema de labranza cero, de agricultura, de conservación, es de un continuum, ¿sí? Para poner un ejemplo concreto, este lote que se está recolectando de maíz, por cierto un maíz exitoso en términos de productividad, ya se está trabajando, ya se le ha aplicado un herbicida para posteriores siembras de soya, que como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, es la rotación ideal. Una gramínea
con una leguminosa. Digamos, ¿cuál es el rendimiento para usted bajo esta tecnología de siembra directa de cero labranza en la cosecha con su maíz, don Guillermo? Mire, yo no sé en el resto del país cuánto están produciendo, pero aquí mis producciones son en 7.3 toneladas de maíz por hectárea hasta 8.5. Hace muchos años las medidas se hacían al ojo de buen cubero. Y está bien hace muchos años, el siglo anterior. Hoy en día las mediciones cada día son más precisas, sin recurrir a mayores instrumentos. El GPS se ha vuelto un aparato indispensable para la medición, no solamente en el momento de la siembra, en el momento de la recolección, para que nos sirva para contrastar de un lado la cantidad de hectáreas, pero de un lado también los kilogramos de esa misma hectárea. Y eso nos permite decir qué tantos kilos, qué tantas toneladas hemos recolectado en las hectáreas en las que estamos en los procesos de recolección. Aspiro cada día, y como estamos viendo estos maíces de hoy en día, aspiro a llegar a 10 toneladas. Y entonces, cuando uno produzca 10 toneladas, ya no tiene que pedir tanto que el maíz está muy bajo el precio y que no puede competir con el mercado internacional, con los maíces internacionales. Hay que llegar a competir con los maíces internacionales porque nuestra producción en el trópico es más rápida, más fácil y mucho mejor en calidad. Los agricultores ya son expertos en esos momentos ideales para la recolección, porque podríamos decir que 24% de humedad es mucho, toda vez que los granos, en términos generales, un punto ideal para su procesamiento y para su almacenamiento, deben estar alrededor del 12, 13, 15% de humedad. Pero en el campo no es muy correcto esperar a que llegue a tal grado de humedad, porque se puede volcar, se puede caer, se puede doblar el tallo y las pérdidas entrarán a ser mayores. Son condiciones para los llanos orientales, donde la humedad juega un papel importante, a diferencia de lo que sucede en otras zonas con humedades relativas tirando a secas, con nombre propio el Tolima, el Huila y algunos sectores de la costa atlántica. ¿Qué opinión le merece a usted estas importaciones que hace el gobierno? ¿Va en contravía de los productores? ¿Qué opina usted, don Guillermo? Yo pienso que hay desconocimiento del país, porque es que todas las directrices del sector agropecuario las dictan sentadas desde un escritorio en Bogotá, en un ministerio, sin conocer las regiones. Aquí tenemos la ventaja que podemos producir 2 cosechas en el mismo año. En los otros países como Argentina o Brasil no pueden producir 2 cosechas en el año, sino les toca casi año y medio y viene el invierno y parte de la nieve y entonces lo mismo en Estados Unidos y en Europa. Aquí tenemos la gran ventaja en el trópico y tenemos aquí en Colombia y aquí en el llano y en muchas partes de Colombia muchas tierras que están aptas para producir. Lo que pasa es que no se ha visto el sector agropecuario como algo importante, pero ahora con la pandemia sí nos damos cuenta que lo más importante que tiene que tener un país es la alimentación. ¿Sí? Entonces, esto lo debemos aprovechar para empezar a producir esas hectáreas que aquí en el llano y en gran parte del país están sin trabajar, ponerla a trabajar porque los colombianos somos buenos trabajadores y por lo tanto muy buenos agricultores. Y la próxima semana más videos del agro en Travesía Agropecuaria. De nuevo don Guillermo invitado a este espacio, pero esta vez hablándonos del cultivo del arroz. Les agradecemos amigos por quedarse viendo este video. Denle like y comparte en sus redes. Hasta la próxima amigos.